Señor, te damos en esta mañana gracias por tu palabra y el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias porque siempre, de manera fiel, tú nos otorgas la gracia de poder escuchar y recibir tu palabra cada domingo, Señor, en esta iglesia. Desde décadas, Señor, en donde tú iniciaste esta obra en este lugar. Señor, tú has provisto fielmente de tu palabra. Y el día de hoy, ahora, por medio de tu Espíritu y por medio de la gracia que nos otorgas en la obra de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, habla a nuestro corazón. Te pedimos que tú seas el día de hoy quien ponga esta palabra en nuestra vida, en nuestro interior, para que dé fruto al 100 por 1, Señor. Tú eres el único que puedes hacer florecer y hacer generar en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Abre los oídos de mis hermanos, los oídos espirituales en su corazón, para que el día de hoy puedan ser dirigidos a Cristo, dirigidos a la gloria del Evangelio, Señor, que el día de hoy tú quieres anunciarnos nuevamente. Y al mismo tiempo queremos poner en tus manos, Señor, a la hermana Gloria Michelén, Señor, pedirte que tú la bendigas, que tú la sustentes, que tú operes en ella por medio de tu poder, Señor, sanidad en su cuerpo, que pueda restaurarse, que esta operación y esta intervención de los doctores sea usada por ti también, Señor, para que en tu gracia común, por medio de tu poder, Señor, ella pueda recuperar, Señor, de este malestar, de esta afectación en su columna. Señor, la ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por personas y por familias como esta, Señor, que están siendo usadas por ti para bendecir a mucha gente en todo el mundo, Señor. Y por eso queremos pedirte que ella pueda ser una vez más receptora de tu fidelidad y de tu poder en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer entonces el pasaje del día de hoy, que es Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Voy a leer yo y ustedes vayan siguiendo con su lectura el pasaje. Versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaron. Tomen su asiento, hermanos. El día de hoy en este mensaje yo quiero darles el título de este mensaje el día de hoy, que es Retomando la carrera, rechazando el legalismo. Retomando la carrera, rechazando el legalismo. Yo no soy muy amante de las carreras de Fórmula 1, hermanos, la verdad, tengo que reconocer, pero creo que en esta introducción esto es algo que quisiera utilizar para poder conectarlo con el pasaje. En el año 2012 sucedió lo inimaginable para el automovilismo mexicano. Por primera vez en la historia de las carreras de la Fórmula 1, un joven mexicano de 22 años subiría al podio, terminando en la segunda posición. Este joven era llamado o es llamado Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez. Hizo una gran carrera quedando segundos atrás del español Fernando Alonso. Pero hay un suceso particular que ocurrió durante esa carrera en Malasia que quiero yo en esta mañana traer a su atención porque nos da una buena imagen de lo que Pablo está hablando en esta mañana. Arrancando Checo en la 9ª posición esta carrera, él llegó a ubicarse hasta el segundo lugar a tan solo 6 vueltas de terminar la carrera. Con mejores llantas que su rival en primer lugar, con un mejor promedio de vueltas en tiempo que su rival, solo era cuestión de unos momentos para que él pudiera rebasarlo. El único tema aquí es que la lluvia se hizo presente de nueva cuenta en esas últimas vueltas y complicaba la carrera. Sin embargo, y para sorpresa de todos y de Checo mismo Pérez,
el ingeniero del equipo se comunicaría por radio, porque traen un radio ellos en su casco, se comunicaría con él y en ese momento crucial donde él estaba a punto de rebasar, le dice estas palabras: Checo, Checo, vas muy rápido, ten cuidado, necesitamos esta posición, trae de vuelta el coche a casa, trae de vuelta el coche a casa. A lo que Checo respondería que tiene todo a su favor para poder ganarla. El ingeniero insistió y entraron en una discusión. Él decía, no te arriesgues, Checo, y Checo decía, tengo todo para ganar. Pero esta discusión generó una desconcentración en Checo, provocando salirse del camino en una curva por algunos segundos. La desconfianza y la distracción que su ingeniero generó en Checo, siendo que él debería ser uno de los que guiara y alentara a su piloto, fue lo que provocó a Checo saliera peligrosamente del camino. La prensa española publicó esto acerca de la carrera. La radio de su propio equipo le impidió el triunfo a Checo. En una entrevista años después que le decían a Checo, Checo dijo, recuerdo ese momento que en lugar de ir por todo, mi ingeniero me insistió en que no fuera por la victoria. Yo discutí con ellos también en el radio. Entonces, dice Checo, en tu mente es como estar luchando entre este o este otro argumento y eso me distrajo, me hizo perder la concentración de la carrera. Yo estoy seguro que pudimos haber ganado, pero creo que les faltó a ellos la confianza y la discusión impidió continuar la buena carrera que estaba corriendo. Hermanos, el problema narrado en esta historia conecta muy bien con el pasaje del día de hoy. Que eso es lo sucedido a este piloto con estas palabras, lo quiero repetir, perdí la concentración. Noten estas palabras que él textualmente decía. Me distrajeron, me impidieron, mi propio equipo me impidió. Las veces, o mejor dicho, las voces en mi cabeza hicieron perder mi concentración y mi confianza en la buena carrera. Pablo precisamente eso es lo que está trayendo a los Gálatas en este pasaje. Les dice, ustedes estaban corriendo muy bien, Gálatas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué les impidió? Pero ahora Pablo no solamente va a hablar del problema, sino va a hablar de aquellos que están generando el problema. Esos guías, esos maestros falsos. ¿Por qué falsos? Porque estaban agregando y estaban distorsionando con su legalismo la buena carrera de los Gálatas en la fe. Esta es la última advertencia de Pablo en esta carta fuerte acerca de estos maestros judaizantes. Y lo hace de una manera muy severa, hermanos. ¿Cómo terminó ahorita la lectura, verdad? Esos versículos que uno no quiere tocar como pastor, ¿verdad? No quisiera yo entrar en otro texto, porque esto está muy fuerte, pero vamos a ver qué significa también. Y nosotros, igual que los Gálatas, hermanos, corremos ese peligro cuando somos impedidos de correr nuestra carrera, cuando le damos el lugar al legalismo a nuestra vida, como lo definía muy bien el pastor Carlos la semana pasada. El legalismo es darle el lugar esencial a algo bueno que en nuestra vida, pero que ese no es el lugar que debe de tener. Ese lugar le corresponde solamente a la obra de Cristo terminada y a nuestra fe en ello. El legalismo es tan sutil en el Evangelio y en la vida de la iglesia, hermanos, que impulsa al hombre a poner su confianza en sí mismo o en algo que hace, más que en la fe en lo que Cristo ha logrado. Así es que mi proposición en esta mañana, hermanos, para cada uno de nosotros en este pasaje es: corramos bien la carrera de nuestra firme y permanente fe en el Evangelio de la gracia en Cristo, rechazando las voces del legalismo que anulan el mensaje de la cruz. Y vamos a verlo en dos partes, en dos puntos nada más. El primero de ellos va a ser cuál es ese problema del legalismo, su origen y los efectos que tiene. Y en segundo punto va a ser este contraste entre un falso maestro y un verdadero maestro del Evangelio. Así es que vamos a entrar en el primer punto, hermanos, versículos 7 al 9. Nuevamente voy a leerlo. Dice el apóstol Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer al Evangelio? O obedecer a la verdad en este caso. Versículo 8, esta persuasión no vino de aquel que les llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Pablo está diciendo, a muchos parece que
les, les parece que Pablo le encanta hablar del deporte, que le encanta el deporte, pero realmente Pablo, su pasión es el evangelio y él va a utilizar todas las cosas en la cultura, en este caso de los Gálatas, que eran una cultura amante de las Olimpiadas, de los deportes, particularmente de las carreras, y Pablo utiliza ese lenguaje para que ellos entiendan mejor lo que está diciendo. Pablo está recordándoles que un buen comienzo en la carrera de la fe no es suficiente. Tiene uno que permanecer, y de hecho Pablo dice, no nada más es permanecer, sino es correrla para ganarla, porque esto fue lo que le dijo a los corintios en 1 Corintios 9:24. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo ganen. Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Y es exactamente la misma idea que le da a los gálatas. ¿Qué pasó? Corrían muy bien. Y no se les olvide que en la vida cristiana no se trata de entrar en la carrera, ¿verdad? Como cuando uno se enrola aquí en México, particularmente en Juárez, ¿verdad? Las carreras de 10 kilómetros parecieran ser esas carreras sociales, ¿verdad? Que uno dice, pues con 2 semanas que me prepare antes, y aunque ando con sobrepeso y todas estas cosas, pero vamos a entrarle a la carrera. Total, la cosa es participar. Y vaya la manera que participamos luego, de qué forma, ¿verdad? Las carreras, en relación a este pasaje, Pablo está diciendo, no, la vida cristiana, hermanos, se tiene que correr de una manera, porque el objetivo de la carrera cristiana, de la vida en Cristo, es llegar a la meta. Pero es llegar bien a la meta, hermanos. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros también. No nada más de los Gálatas, y ahora estamos utilizando este ejemplo. Pablo está diciendo, el objetivo de la carrera es llegar bien, y sí importa cómo la corremos. Para Pablo, la descripción de cómo correr bien una carrera la ha dado precisamente en los versículos anteriores a este pasaje. Lo que el pastor Carlos nos comentaba la semana pasada al decir que la circuncisión o la incircuncisión no vale nada en la vida cristiana, sino una vida de fe que viene por medio del Espíritu Santo que obra en amor. Esa es la manera de cómo correr la vida cristiana, hermanos. Pablo mismo ha dicho en los primeros versículos del capítulo 5, esta es la manera de correr, esta es la manera de caminar, esta es la manera de vivir en el Espíritu, en la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Y ahora hace este paréntesis y dice, a ver, ¿y por qué no están corriendo así? ¿Quién les está afectando? ¿Qué les está impidiendo esto? Y uno diría, ¿cómo es que Pablo está identificando un impedimento? El legalismo, hermanos, es lo que Pablo está identificando como este impedimento. Pero ahora en este pasaje también quiere señalar a aquellos que están trayendo este mal. El legalismo es un distractor y un veneno que nos desvían y nos impiden correr bien la carrera de la fe, hermanos. Hermanos, tal vez para algunos de ustedes la palabra legalismo suene como algo ajeno, como algo raro. Y tal vez para algunos otros de ustedes el legalismo es una palabra ya tan escuchada que ya no les impacta lo que realmente es esta palabra. De hecho, casi todos estamos acostumbrados a que cuando oímos legalismo, inmediatamente decimos, ah, sí, otros hermanos, yo no. Sí, los fariseos. Jesús mismo decía, ¿verdad? La levadura de los fariseos, es el legalistas. Yo no. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que tú te quites esa cobertura, ese casco, y dejes entrar a la palabra de Dios para ver si tú, como los Gálatas, a ver si yo, como los Gálatas, no estamos siendo afectados por este gran y dañino mal. Pablo está diciendo que este impedimento está impidiéndoles obedecer a la verdad. El legalismo no nada más es algo que ocurre en nuestro corazón para poner como esencial una cosa buena en el lugar donde solamente está la fe en Cristo, sino Pablo está diciendo que el legalismo es una abierta desobediencia a Dios. Porque él está diciendo, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Estos legalistas, estos maestros judaizantes, no solamente están trayendo como un agregado al Evangelio, están impidiéndoles a ustedes obedecer el Evangelio. Es una abierta desobediencia a Dios. Hermanos, uno piensa, no, desobedientes los que no conocen a Dios. Desobedientes los que están allá afuera los domingos y no están acá dentro de las reuniones de una iglesia. No, hermanos.
La desobediencia más abierta y más dañina y más condenada por la Biblia es aquella que las personas que están dentro de la iglesia hacen cuando ponen en un lugar esencial lo que no va en ese lugar esencial. Y está dentro. Los fariseos y los saduceos, ¿dónde estaban, hermanos? Eran los expertos de la ley. Los maestros judaizantes, ¿dónde estaban? En la comunidad de la iglesia de la región de Galacia. Era como lo que decía Checo Pérez en su entrevista: mi ingeniero que me va hablando aquí es el que me distrajo, es el que me impidió seguir, no me tuvo confianza. Y esta es una buena pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Quién te está impidiendo o qué te está impidiendo continuar en la buena carrera de la fe? ¿Cómo estás corriendo tú en esta mañana hasta el día de hoy tu carrera en la vida cristiana, hermano? Esto proviene de los judaizantes, dice Pablo. ¿Quién les impidió? ¿Quién? Está hablando de quién. ¿Quién los perturbó? Ojalá que esos que los perturban se mutilaran. Se fijan el énfasis en estos versículos. Pablo está enfocando quiénes son estas personas, porque están ocasionando un daño. Y está hablando de manera muy directa. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad mayor y van a tener que dar cuentas a Dios por ello. Fíjense, la palabra impedir en este pasaje, hermanos, tiene que ver con términos militares. La palabra impedir es como cortar el camino para que quede intransitable. Es lo que hacen muchas veces los ejércitos en sus estrategias militares: cortar puentes, cortar caminos para que no haya un avance del enemigo. Esta es exactamente la palabra que Pablo está usando. ¿Quién les está cortando el camino a la verdad del evangelio para que quede intransitable? Esto es grave, no es cualquier cosa. Los Gálatas pensaban que era como una mejora en la fe. Oye, pues obedecer la ley ceremonial, circuncidarnos, como que esto nos va a dar más estatus, ¿no? Sí creemos en Cristo, pero hay que agregarle esto. Y Pablo dice: no, no es una mejora a la fe. Es un corte del camino correcto y adecuado para su carrera. Donde menos lo esperarían los Gálatas es de donde está viniendo el problema. Y Pablo les está advirtiendo esto. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los Gálatas ante eso, hermanos? ¿Cómo reaccionarías tú si fueras parte de la iglesia en Galacia al escuchar esto? Hay una frase de un hombre escritor que no es cristiano, ¿verdad? Que dice, es Mark Twain, que es muy precisa y muy particular para este tema. Fíjense la frase que él dice: es más fácil engañar a las personas que convencerlos que han sido engañados. Lo voy a decir de nuevo. Es más fácil engañar a las personas que convencerlos que han sido engañados. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan que fuimos engañados en algo? Cuando compraste algo y pensaste que era original y resulta que es piratón. Y vienen y te dicen: ¿a poco a ti te gusta mucho? Ah, sí, cierto, me equivoqué. No, te da vergüenza. Incluso hasta te llegas a defender. No, lo que pasa es que no traía tanto dinero y entonces por eso quise comprar eso. ¿Cómo reaccionarán los Gálatas, hermanos? ¿Cómo reaccionarías tú hoy si alguien, algún hermano, algún pastor viniera y te dijera: hermano, ¿no será que te estás dejando influenciar por el legalismo de tu corazón? ¿Tú lo aceptarías, lo considerarías, lo meditarías o dirías: no, no es cierto? Ah, lo que pasa es que me tienen envidia porque yo soy muy espiritual. No es fácil para las personas reconocer un error y un error de este tamaño. Hermanos, la única verdad de Dios revelada en su palabra para que los hombres sean salvos y vivan en la nueva libertad que como hijos de Dios adquieren es solo por medio de la fe en Cristo, en su persona y en su obra, y nosotros no le podemos agregar nada a ese mérito. Juan 6, 28, 29, Jesús está diciéndoles a sus discípulos, porque le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les responde esto: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Porque nos encanta a nosotros hacer cosas para sentirnos como que nosotros lo logramos. Y los discípulos también estaban haciendo lo mismo con Jesús. ¿Qué hacemos entonces, Jesús? ¿Qué hacemos para hacer las obras de Dios y que ganemos el favor de Dios? Y Jesús dice: esta es la obra de Dios, que crean.
en el que Él ha enviado. Es decir, ni siquiera es una obra porque tienen que creer, tienen que recibir. Decía el pastor Carlos la semana pasada, la fe es abrir tus manos y recibir lo que Dios te ha dado por gracia. No es una obra, no puede estar el mérito en nosotros. Y no podemos ganarlo porque nuestra naturaleza pecaminosa solo le agregaría más pecado en lugar de algo valioso. El Evangelio verdadero nos apunta a dos realidades, hermanos, importantes que todos tenemos que reconocer, que no son fáciles de asimilar. Y los que están viendo el curso de Centrándote en Jesús probablemente estén ya viendo este tema. Y es que el Evangelio nos dice que nosotros somos más pecadores de lo que pensábamos ser. Cuando la verdad del Evangelio viene y ilumina tu corazón, te muestra que en ti no hay nada bueno, más bien más malo de lo que tú imaginabas. Pero la otra verdad a la que apunta el Evangelio es que estamos más necesitados de un redentor de lo que pensábamos, y Dios nos ama tanto que Él ha provisto a ese redentor para Él lograr todo para salvarnos. Él lo ha querido hacer por gracia y por amor. Y lo que el legalismo hace, hermanos, es desvincular, desconectar al creyente de la gracia de Dios en su amor por nosotros y lo distorsiona para que nuestra confianza más bien esté en algo que podamos hacer por nosotros mismos. Aunque tú sigas creyendo en Cristo. Porque los Gálatas seguían creyendo en Cristo. Los maestros judaizantes decían creer en Cristo y estaban de acuerdo con que Él había muerto y resucitado, pero ojo, ellos decían, pero se necesita algo más. Eso es una distorsión terrible, hermanos. Y ahora Pablo en el versículo 8 va a comentarnos cuál es el origen de esto. El versículo 8 él dice, esta persuasión no vino de aquel que los llama. ¿Por qué lo llama persuasión? Porque esto no salió de los propios Gálatas. Ellos fueron persuadidos por alguien más. Pablo es lo que está diciendo. Esto no salió de ustedes. Yo cuando estaba con ustedes corrían bien. Estaban anclados firmes en el Evangelio. Y ahora ustedes han sido convencidos de otra cosa. Y déjenme decirles que esa convicción no viene de aquel que los llama. ¿Quién es aquel que los llama, hermanos? Es Dios. Y Pablo les está recordando esto a ellos, diciéndoles, ustedes deben de recordar cómo llegaron a Cristo. Dios los llamó, no llegaron solos, no llegaron por sus obras, no llegaron por lo inteligentes, no llegaron por los sabios, no llegaron porque eran buenas personas, llegaron porque Dios los llamó a su gracia en Cristo. Este asunto, hermanos, no es cualquier cosa. Yo quiero decirte esto en esta mañana. No es cualquier cosa, sino que es una persuasión que tiene olor a azufre. Ni siquiera venía de los maestros judaizantes, porque si tú estabas pensando, bueno, es que el problema venía de los maestros judaizantes. Sí, pero el origen principal, fundamental, es que esta es una doctrina satánica. Esta es una persuasión legalista que proviene del reino de las tinieblas. En el principio de la carta, Pablo se refirió a este problema y lo llamó de otra manera. Le dijo abandonar a Dios, no impedir la carrera. Ahora Pablo al principio lo estaba diciendo abandonar a Dios. No sé si se acuerden, en Gálatas 1, 6, 7 dice Pablo, me maravilla de que tan pronto ustedes hayan abandonado, ¿a quién? Aquel que los llamó. Y que es la misma frase que Pablo está usando ahora en la de la carrera. Dice, esta persuasión no viene de aquel que les llama, y Pablo está haciendo referencia a cómo inició su carta con ellos diciendo, ustedes están abandonando a aquel que los llamó. Cuando ustedes se dejan guiar, Pablo es lo que está diciendo, ustedes se dejan guiar por esta persuasión judaizante de agregarle méritos y logros a la obra suficiente de Cristo, ustedes están abandonando a Dios. Ustedes están abandonando a aquel que los llamó. Dios nos llamó, hermanos. Dios llama a cada creyente. Si tú has puesto tu fe en Cristo, hoy en este tiempo, 21 siglos después, es la misma persona la que te ha llamado. No llegaste solo, no llegaste por tu cuenta, no llegaste por la invitación de tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. Dios utilizó a esas personas, pero Dios fue el que te llamó. La gracia es
el llamado para volver a casa por el Padre, sabiendo que Él te aceptará a pesar de que no lo mereces por causa de tu pecado, porque Él te recibe por medio de poner tu fe en lo que Él ha hecho en Cristo y en la obra de la cruz. Si Dios ha ofrecido esta salvación a la humanidad por gracia, hermanos, debemos recordar que Satanás siempre intentará falsificar lo que Dios hace con el propósito de traer perdición y daño a su pueblo amado. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Cuando Jesús les da esta parábola a sus discípulos de un señor que había sembrado y de pronto al paso de los días surge una cizaña junto con el trigo y los siervos le dicen a su señor, ¿la cortamos? Y el señor dice, no, porque pueden dañar al trigo si la arrancan, dejen que crezca. Y en su momento yo voy a venir y voy a enviar a mis ángeles para que hagan esa diferenciación. Satanás siempre está buscando falsificar el mensaje con el propósito de dañar y de traer perdición. El diablo sabe que la manera más sutil para falsificar este glorioso mensaje del Evangelio de la Gracia, nota esto, hermano, es hacerles creer a los hombres que agregarle una pizca de mérito humano a su salvación es necesario. No te dice que Cristo es malo, simplemente te dice que no es suficiente la fe en Él y por eso tú tienes que hacer algo. Y a veces ese pensamiento llega a nuestras vidas. Déjame decirte que hay una estadística aterradora del año 2017, cuando se cumplieron los 500 años de la reforma de la Iglesia Evangélica. En Estados Unidos se hace esta encuesta a la gran mayoría de los evangélicos en las diferentes alas o denominaciones del protestantismo y el 52% de esta encuesta respondió que cree en Cristo más las buenas obras para ser aceptado por Dios en la eternidad. 52% es la mayoría. Está diseminado sutilmente para hacer pensar y para dañar, más bien dicho, al pueblo de Dios. La iglesia siempre ha enfrentado este peligro del legalismo, hermanos, por la inclinación que todos tenemos en la carne, la cual nos empuja a vivir a nuestros propios propósitos y nuestras propias fuerzas. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4, en la Nueva Versión Internacional. Pablo exactamente está diciendo la razón por la cual somos tan propensos al legalismo y a esos maestros. Nota lo que dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, el legalismo suele ser tolerado porque nuestro propio corazón es empujado también a dejar que esa falsa enseñanza abrace nuestra vida y nos haga abrazar los mitos. ¿Tú sabes lo que es la palabra mito? Es una historia falsificada fuera de la realidad. Eso es lo que nuestro corazón quiere buscar. Y eso es lo que el diablo quiere dar. Falsas promesas que no tienen la verdadera bendición para las personas. Ahí está la combinación, donde falsos maestros rodean a personas que están siguiendo sus propios deseos centrados en sí mismos. Se dan cuenta que esto es lo que precisamente Pablo le está diciendo a los Gálatas. Y luego en el versículo 9 dice algo importante. Este es el efecto que está teniendo el legalismo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y aquí hay gente que le encanta la cocina y hacer pasteles o hacer cosas así. Bueno, ahí me invita. No es cierto, eso no quise decir. Ahí ustedes saben muy bien cómo identificar lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, un poquito de algo puede afectar la totalidad de lo que está abarcando. Un poquito de levadura afecta toda la masa.
Pablo no solamente está refiriéndose al efecto dañino que ocasiona esta falsa enseñanza centrada en nosotros, en el mérito del hombre, sino también en el efecto extensivo que tiene. No le afecta a una persona, no le afecta a dos personas. Cuando una persona comienza a darle lugar esencial a algo que no es, que es algo bueno, empieza a infectar a las demás personas en la iglesia, en la familia y en tu entorno, a tu matrimonio, a tus hijos. Piensa en algo bueno que se ha vuelto esencial, que no debe de tener ese lugar en tu vida. Cuando los demás a tu alrededor lo ven, son impulsados a hacer lo mismo que tú y confiar en ellos mismos y en lo que hacen en lugar de poner su confianza en Cristo. Piensa en algo bueno. ¿Tu educación para con tus hijos es buena? Claro que sí. Claro que sí, Dios la manda. ¿Cómo hacerla? Tú puedes hacer de eso un legalismo diciendo, bueno, es que realmente mis hijos no solamente van a salvarse si vienen aquí a la escuela IBM o a una escuela cristiana. Eso les va a ayudar. Eso es algo bueno, claro, estamos anunciándolo para que lo hagan, pero no es esencial. Es la obra de Cristo en ellos, es el evangelio en ellos. O si tú estás haciendo homeschool, ¿verdad? Que dices, es que esa es la mejor manera. Es el evangelio lo que hace realmente la diferencia. O si no estás haciendo nada con tus hijos, ahí sí te deberías de preocupar, porque hay un mandamiento particular de Dios para con los padres, decir que tú puedas instruir al niño en su camino, que tú puedas instruir al niño en la disciplina y la verdad del Señor. El legalismo puede campanear, te puede hacer depender de algo o te puede hacer descuidar algo esencial de Dios. ¿Qué estás haciendo tú hoy, hermano, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, que está impidiéndote a ti avanzar? Y ojo con esto, no solamente te está impidiendo avanzar a ti, sino a los que te rodean. Porque está como muy padre, por así decirlo, pensar y voltear a los que están a tu lado, ¿verdad? ¿Quién será el legalista aquí que anda predicando eso? ¿Sabes de qué es aquel? Sí, seguro que es aquella hermana. No, hermanos, cuando Pablo da esta ilustración de la levadura en la masa, quiere decir que el problema está dentro, no está fuera. Y no está dentro de la iglesia aquí en las sillas nada más, está más adentro de lo que te imaginas. En tu propio corazón, que te habla para ser tú un legalista. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba escuchando su propio corazón, diciendo, yo he perdido mi derecho de ser hijo por lo malo que he hecho. Eso es legalismo, porque pone tu identidad en tu desempeño y no en el amor del Padre. Pero el otro hijo, el mayor, también estaba en el legalismo, solo que de otra manera, porque él estaba poniendo su confianza y su amor del Padre en base a la obediencia que él había logrado al quedarse en la casa y ser súper fiel ahí donde él estaba. Pero su corazón estaba manchado de orgullo, de envidia y de amargura. No se gozaba con lo que su padre se goza. Pareciera que él solo lo que quería era la parte de la herencia que le correspondía y no necesariamente la comunión con su padre. La levadura en la masa, hermanos, nos enseña que esto es algo sumamente sutil que está más adentro de lo que imaginamos. ¿Qué tan adentro, hermanos? Nosotros podemos estar impidiendo a otros avanzar en su carrera de la fe. A lo mejor a tus hijos, hermano, que quieres que sean como tú, que quieres que hagan las mismas cosas que tú. ¿Eso es malo? No. Pero cuando lo vuelves esencial, que quieres que se vuelvan como tú y no como Cristo, que quieren que estudies, tú quieres que estudies lo mismo que tú, que tengan los mismos gustos que tú, quieres hacerlos como tú, pero no como Jesús. Eso es legalismo. Y esa es la razón por la cual a veces muchos de nuestros hijos tropiezan para venir a Cristo porque están viendo que nosotros estamos centrándolos no en Jesús, sino en lo que a nosotros nos apasiona o nosotros pensamos que es lo mejor. Tú tienes un buen deseo por tus hijos, hermanos, yo también, pero el problema no es el deseo, el problema es cómo lo llevamos a la verdad del Evangelio en nuestra paternidad. ¿Te das cuenta que tú eres un maestro también? La mayoría de nosotros puede ser un maestro en nuestro entorno. No nada más te imagines a los predicadores que están en un púlpito o en el internet predicando en videos. Imagínate que
Dios te ha dado a ti la capacidad de ser un maestro con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos del grupo de casa cuando estás compartiendo lo que Dios hizo en tu vida en la semana y estás contestando la tarea y tú estás diciendo, no, sí, es que a mí se me hace que lo más importante es seguir este discipulado. Para mí lo más importante es que oremos 3 horas. O para mí lo más importante es cantar himnos y no cantar canciones contemporáneas. Lo que estás haciendo, hermano, y lo digo con respeto y amor, por la verdad del Evangelio, es poner en lo esencial algo que no es esencial. Qué bueno por tus preferencias. Yo también las tengo, por cierto. Los pastores en el equipo también tenemos nuestras preferencias, pero eso no puede ganar el lugar de lo que Cristo es en la vida y en la fe de la cual estamos corriendo. Pablo también quiere decirnos ahora, en el segundo punto, que somos llamados a vivir sin esa levadura y la advertencia clara y fuerte es que podamos darnos cuenta quiénes son esos falsos maestros y él se pone a sí mismo como un ejemplo de un verdadero maestro para darnos cuenta de este contraste. Y ese es el segundo punto que yo tengo en esta mañana para ustedes, hermanos, a partir del versículo 10 en adelante. Este segundo punto se llamaría contraste entre verdaderos y falsos maestros del Evangelio. Leo del versículo 10 al 11. Dice Pablo, ahora, yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Pareciera ser que de manera abrupta Pablo ahora cambia radicalmente esta advertencia y se vuelve ahora un alentador de lo que él sabe que va a ocurrir en la vida de los Gálatas. Una advertencia tras otra, una advertencia tras otra, una verdad tras otra de acerca de la vida en Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu. Y ahora, de pronto, después de una advertencia, uno no esperaría palabras como estas, pero Pablo las tiene para darnos el primer ejemplo de contraste entre un verdadero maestro del Evangelio y un falso. Y este es el primero de un verdadero. Un verdadero maestro del Evangelio tiene su confianza en Dios para con su pueblo. Un verdadero maestro del Evangelio confía en Dios a pesar de los problemas y de las faltas de aquellos a quien dirige. Pablo está expresando su seguridad y confianza con relación a este problema que estaban enfrentando. Muy fuerte, por cierto, muy peligroso, muy dañino. Pero Pablo dice, yo estoy confiado en Dios sobre ustedes y lo que están viviendo. Mientras que los falsos maestros estaban persuadiendo a los Gálatas de desviarse y hacerles un daño, Pablo estaba también persuadido y convencido de algo. Dios va a triunfar en este asunto. Dios va a triunfar en guardar a su iglesia del error por medio del Evangelio. Hermanos, esa es una esperanza para nosotros. No va a ser nada de lo que nosotros podamos hacer en lo humano. Dios ha dicho, yo me encargo de cuidar a mi iglesia. Pablo deja ver aquí por qué él es un verdadero pastor y maestro del Evangelio. Y escucha bien esto, hermanos, porque su confianza no está en él, no está en los Gálatas, ni siquiera está en la carta que les está escribiendo, sino que su esperanza segura está en Dios y en el Evangelio que es capaz de guardar a cualquier creyente seguro y firme hasta el final. Y esa es mi esperanza y esa es tu esperanza. Hermanos, esa es la esperanza que tratamos de anclar nosotros en esta carta al abordarla. Como equipo pastoral, esa es la esperanza que tenemos. No solamente tenemos fe en cosas que nos emocionan, ¿verdad? Como este proyecto que escuchamos ahorita de construcción. Hermanos, también Dios nos ha llamado a tener fe que la iglesia de Cristo en Gracia Soberana Ciudad Juárez, que Él nos ha encomendado para pastorear, va a perseverar y va a optar por el Evangelio porque nuestra confianza está en Dios. Algunos de ustedes piensan, pues lo que pasa es que es muy bueno que seamos parte de una familia de iglesia sana, que tengamos una declaración de fe, que hagamos las cosas ordenadas, como muchos a veces comentan, que tengamos un equipo tan variado, el liderazgo del pastor Carlos, que son cosas buenas, no estoy diciendo que no,
La sabiduría del pastor Abelardo en la consejería, la pasión del pastor Alex, el corazón compasivo de poder alcanzar a otros del pastor Edgar. Hermanos, todas esas son cosas buenas, pero nuestra confianza no está en eso, nuestra confianza está en Dios. Y ustedes responden al Evangelio no por lo que predicamos aquí, no por nuestro estilo o nuestra filosofía ministerial, hermanos. Nosotros estamos buscando confiar en que Dios y su Evangelio va a obrar en ustedes. Y lo ha estado haciendo. Y lo va a hacer. Así como los Gálatas, aunque estaban siendo contaminados por el legalismo, hermanos, nosotros no tenemos por qué manipular a nadie, no tenemos que controlar nada. Como Pablo no estaba controlando nada, nada más dijo él, yo tengo confianza. Se está acabando el mundo, se está volviendo un caos. Y Pablo está diciendo, hey, tranquilos, yo confío en Dios. Yo confío en ustedes, pero no en ustedes, Gálatas, sino en Dios que obrará en ustedes. Hay otra carta que también Pablo expresa lo mismo en Filipenses 1, 6, 7. Mira lo que dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo, ¿de qué? De la gracia de Dios. Porque es la gracia la que nos sostiene, es la gracia que nos llamó, es la gracia que nos sostiene y hermanos, es la gracia la que nos va a hacer llegar a la meta. Pablo está diciendo, confío en Dios. Cada carta narra un problema en las iglesias, hermanos, pero en cada carta Dios expresa a través de Pablo su confianza en el poder del Evangelio. El Evangelio es vital, hermanos, para la salud, para la permanencia de nuestro andar firme en Cristo. Es vital, no hay otra cosa más importante, ¿verdad? Por eso estamos ahora invitando a la iglesia en general, miembros y no miembros, a que vengan este equipamiento, ¿verdad? De los martes. ¿Por qué? Vamos a aprender más teología. No, precisamente por esta razón, hermanos, para que nuestro caminar y nuestra carrera sea buena para llegar a la meta. Para que tu vida y tu familia y tu comunión con los hermanos sea de una buena carrera. Que tú puedas saber que estás preparado para correrla, no como cuando te quieres inscribir a la carrera de 10 kilómetros, ¿verdad? Una semana antes. Dios no quiere eso, hermanos. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para llegar y llegar bien. Pablo no solo es un pastor y maestro que llama a otros a vivir por fe, sino que él mismo ejerce su labor pastoral y de enseñanza en fe. Es decir, Pablo está hablándole mucho a los Gálatas diciendo, pongan su fe, vivan por fe, caminen en la fe que obra en el amor, pero él también dice, yo soy un maestro, yo soy un pastor que tiene fe en el poder de Dios para con ustedes. Yo me imagino que Pablo se daba cuenta que los Gálatas estaban en un gran peligro, pero al mismo tiempo ese pensamiento no le ganaba a él como pastor, sino él decía, ¿cómo quisiera estar yo ahí con ellos para tratar de evitar esto? Pero luego el Señor le recordaba, Pablo, tú no necesitas estar ahí, el que necesita estar ahí soy yo y la verdad de mi evangelio. Así que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para escribir una carta, hermanos, que ha quedado en la posteridad del tiempo para beneficio de todas las iglesias hasta que Cristo regrese. ¿Te das cuenta que quiso el Señor inspirar a Pablo por medio de su Espíritu para alentar no nada más a los Gálatas, para advertir no nada más a los Gálatas, sino también a nosotros? Esto es súper relevante. Uno pensaría, bueno, esto ocurrió hace 20 siglos, ahí a lo mejor puedo aprender algo de ello. No, esto es relevante y aplicable en nuestro tiempo porque nosotros seguimos batallando y luchando contra este mismo impedimento del legalismo en nuestro corazón. Hermanos, los verdaderos maestros del Evangelio, como Pablo, confían en que la palabra de Dios producirá un despertar en los creyentes distraídos de la verdad del Evangelio y confían en que el Espíritu Santo que habita en ellos los llevará a tomar decisiones que los lleven a retomar la carrera de su vida espiritual. A veces nos gana la preocupación, ¿verdad? Por ver lo que sucede a veces con la vida de algunos de ustedes cuando vienen a consejería o cuando nos cuentan ciertas cosas, nos preocupamos, hasta queremos intervenir o queremos hacer algo o cambiar algo, pero luego el Señor nos recuerda, si Él es un verdadero creyente, tiene mi espíritu y si tú hablas la verdad,
a esa persona el Espíritu Santo le va a hacer reaccionar. ¿Cómo se vuelve fácil la consejería, hermanos? ¿Cómo se vuelve fácil el poder pastorear a personas que saben y conocen que el Espíritu Santo está en ellos, que los va a hacer despertar? No necesitamos forzar, no necesitamos controlar. Tú con tus hijos o con tu esposa o con tus hermanos no necesitas hacer lo mismo si lo que necesitas es hablar la verdad, obedecer la verdad del Evangelio para que esa persona vuelva. Si Él está en Cristo, el Espíritu Santo lo hará reaccionar. ¿Te fijas qué diferente puede ser nuestra paternidad, nuestro matrimonio, nuestra vida en el trabajo? ¿Qué diferente puede ser nuestra comunión entre hermanos en el grupo de casa si nosotros realmente confiamos en este principio? No queríamos arreglar las vidas de las personas por nuestra propia cuenta. No, con que lea estos 2, 3 libros, con eso se va a alivianar. Y llegan 2, 3, 4, 5, 10 libros y no pasa nada, porque nuestra confianza la estamos poniendo en otro lado, en lugar de confiar en la verdad del Evangelio. Pablo está hablando como un padre que tiene la esperanza de motivar a sus hijos a hacer y a creer la verdad, y que ellos van a hacer lo correcto al expresar la confianza que tiene en su capacidad de tomar decisiones y no necesita manipularlos o amenazarlos para que lo hagan. Esa debe de ser la confianza de cada creyente verdadero que habla y que influye a la vida de otros creyentes. Yo he escuchado, hermanos, a veces sinceras peticiones y sinceros deseos de algunos de ustedes, de gente de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Vamos a hacer esto porque esto va a producir, vamos a cambiar esto porque se me hace que esto va a ayudar. Y puedes saber que algunas de esas cosas ayudan, pero si lo esencial no está en confiar en la verdad del Evangelio de Cristo, hermanos, nada va a suceder. Y si sucede, va a ser nada más en lo exterior. Vas a formar o vas a influir a personas que sean como tú y no como Cristo. Y eso es lo que los líderes o maestros falsos legalistas hacen. Quieren jalar discípulos para sí mismos, pero no para Cristo. A que hagan las mismas cosas y que les gusten las mismas cosas que ellos hacen, pero no dirigirlos a la libertad en Cristo. Yo reconozco, hermanos, que ese es un problema que en mi propia vida ha estado como padre, como esposo, como trabajador, como hermano en Cristo, y por eso quiero compartirles eso a ustedes, porque Pablo es lo que está diciendo. La levadura del legalismo es muy dañina y tú tienes que tomar en cuenta eso, aunque tengas 20 o 30 años de cristiano. De hecho, yo diría, ellos o los que tienen más de 20, 30 años de cristiano, yo también ya tengo ahí, ya dije ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar más cuidadosos porque somos los que podemos confiarnos más en lo que hacemos y no en nuestra fidelidad a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. No los nuevos, ¿verdad? A mí me encantó lo que dijo ahorita el pastor Edgar del cuidado de niños que va a haber los martes, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los que van a servir en ese cuidado de los niños? Las personas que ni siquiera son miembros de la iglesia y ya el Señor está jalando e impulsando para poder servir a otros. ¡Wow! ¡Wow! Yo digo, gloria a Dios por eso. Pero luego viene el otro anuncio que dice que necesitamos servidores y que tenemos una oportunidad para servir en el ministerio de niños y la semana pasada no se apuntó nadie. Ahora esto, hermanos, como dijo el pastor Carlos la semana pasada, nosotros no vamos a forzar nada, no vamos a actuar en la carne, no vamos a ir delante de Dios. Él estaba hablando acerca de la hora de llegada, ¿verdad? Si somos puntuales o no a la reunión. Porque esa no es la manera de persuadir. La manera de persuadir es, hermanos, vean la gracia que Dios nos ha dado en tener una reunión y tener esta alabanza y tener hombres y mujeres que se preparan 3, 4 horas antes del servicio, que están aquí en la mañana y que lo hacen para servirnos, para que esa verdad sea proclamada y sea cantada. Eso nos debería hacer venir lo más pronto posible y lo más temprano posible. ¿Notan la diferencia? Eso es algo importante, hermanos. Y no por legalismo, no por miedo, no por, hey, qué mal, hermanos, qué onda, qué pasa, ya vamos a cerrar la puerta a los 10 minutos. No, eso no, eso no. Porque eso muchas veces es lo que hacemos con nuestros hijos también, ¿verdad? Legalismo en lugar de gracia,
bien entendida en la verdad del Evangelio. Y luego el apóstol Pablo dice esto, segunda de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia, bueno, más bien, discúlpenme, Pablo dice esto en el versículo 10. Pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Ahora Pablo dice, ok, ya terminé con ustedes, ahora déjenme seguir con los que están ocasionando este problema. No me importa quién sea, parece ser que la persona o las personas que estaban ocasionando esto de legalismo en la vida de los Gálatas eran personas reconocidas o era un líder reconocido, respetado. Y Pablo dice, no me importa quién sea, Dios lo va a castigar por esta perturbación. Y ahora sí, segunda de Pedro 2:3, el apóstol Pedro dice esto, llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Pablo, igual que Pedro y que todos los apóstoles y que Jesús mismo y que cada uno de los que estamos aquí debemos de saber que hay un serio juicio para con aquellos que perturban a su pueblo amado que fue comprado por precio de la sangre de su Hijo Jesús. Esta palabra perturbar tiene que ver con provocar un desorden en el estado mental de las personas, es decir, una carga, un estrés, un estorbo en la confianza, un estorbo en la fe. Y Pablo dice esto, no me importa quién sea, no me importa el rango. De hecho, en el capítulo 1 él dijo, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo. Pues Pablo está diciendo, aquí no importa quién sea y lo que haya hecho, si no está conforme a la verdad del Evangelio, sea anatema, dijo en el capítulo 1, y ahora dice, van a ser juzgados por Dios. Es una equivalencia, solamente que en otras palabras. Pablo sigue con la misma idea de que esto es algo terrible para quien está haciendo esta influencia con el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia de Dios es amada por Dios, es cuidada por Dios. Y Dios no va a permitir que esto se quede impune. Nosotros estamos y vivimos en un país donde hay en lo natural cosas que se quedan impunes, ¿verdad? Cosas en donde la gente desea que se aplicara la justicia en las desgracias y en los ataques que han sufrido. Pero Dios, a través de Pablo, está diciendo, deben de saber, Gálatas, que ellos van a recibir un juicio de Dios y eso es seguro. Y eso es terrible, no es cualquier cosa. Por lo tanto, a nosotros Dios nos está llamando a tener cuidado de la manera en cómo influenciamos o traemos la verdad del Evangelio a otros y cómo la vivimos para nosotros. No importa, porque para Dios importa el mensaje, hermanos. El mensajero es eso solamente, un mensajero. Un hombre llamado John Denny dice esta cita que parece ser que la van a proyectar. El propósito de la epístola en los Gálatas es mostrar que todo el cristianismo está contenido en la cruz y que la cruz, y la cruz es el principio y poder generativo de toda la nueva vida en el hombre. Hermanos, y cualquiera que enseñe otra cosa que no sea conforme al mensaje de la cruz, está perturbando el evangelio y Pablo dice en el capítulo 1, sea anatema. Los falsos maestros, hermanos, manipulan, perturban y tratan de controlar con legalismo para hacer que las personas reaccionen y sigan sus propias persuasiones. Usan la culpabilidad para lograr cosas en las personas. Los falsos maestros están introducidos en la comunidad de los Gálatas y también de todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, porque tienen el propósito de buscar seguidores para ellos mismos, no seguidores para Dios. Y el segundo contraste está en el versículo 11, hermanos, donde Pablo dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún. En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Parece ser que a Pablo se le estaba acusando de que él era como un hipócrita y un maestro igualmente falso o igualmente perturbador, porque muchos decían que también Pablo predicaba la circuncisión. Algunos detractores y de estos maestros judaizantes decían,
Pues Pablo es judío, está circuncidado y él también anda predicando la circuncisión, que no nos venga ahora con que no predique la circuncisión y nos acusa a nosotros. Pero Pablo está defendiendo y lo hace de una manera muy sencilla, implicando con una pregunta lo siguiente: ¿por qué soy perseguido aún? Los que hacían la persecución a los cristianos en ese tiempo eran los judíos, los judaizantes, los que estaban confiando en la circuncisión. Y Pablo dice, sí, pues nada más pregúntense eso: ¿por qué estoy siendo perseguido todavía? Y por ellos precisamente. Los Gálatas sabían muy bien que Pablo era un hombre perseguido por el Evangelio de la gracia, por ser un predicador y un maestro, no de la ley ceremonial y de adherirse a la ley ceremonial, sino de un hombre que había sido transformado por Cristo mismo, llamando a otros, gentiles y judíos, para obedecer a la fe del Evangelio de la gracia. Y entonces por eso dice Pablo, ¿verdad? No es cierto, porque los verdaderos maestros, hermanos, como Pablo, sufren persecución por hablar la verdad del mensaje de la cruz. Pero los falsos maestros no nada más no anuncian el mensaje verdadero, sino que acusan y calumnian falsamente a aquellos que sí lo están haciendo. Incluso dicen, no, eso del Evangelio de la gracia es como para cuando te conviertes y empiezas tus primeros pasos, pero nosotros tenemos la verdadera carnita de lo que es vivir para Dios, como una fe superior, como la maestría en lugar de la carrera para la fe. Y Pablo dice, no, no es ninguna maestría, realmente es salirte de la carrera, es estar apartado de Cristo. Y lo dice en la parte última del versículo 11 cuando dice, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Por supuesto que para Pablo el escándalo de la cruz no ha sido quitado en su predicación ni en su vida, porque en todas las cartas, particularmente lo de los Corintios, dice, y esto solamente quiero saber y predicar y enseñar a Cristo y a este crucificado. No hay más. Ahí está mi esperanza, mi fe y la verdad de mi mensaje, que es el mensaje de Dios. Cristo y este crucificado. Hermanos, los falsos maestros hacen todo lo contrario, pero Pablo lo que está diciendo aquí es que este es el mensaje central del Evangelio y es un escándalo. Es un escándalo. ¿Qué significa la palabra escándalo? Significa una piedra de tropiezo, una ofensa, algo que no puedes asimilar. Para los judíos ese mensaje de la cruz era un escándalo, una piedra de tropiezo, porque alguien que fue asesinado en un madero era maldito por Dios y que alguien que hubiera muerto de una forma semejante fuera proclamado Señor y Cristo, eso era intolerable para los judíos. Un escándalo inaceptable que la salvación y redención de su pueblo viniera por medio de un hombre que había muerto en esa condición. Ahora, para los gentiles también era un escándalo. ¿Quiénes son los gentiles? Una vez me preguntó una persona, ¿y los gentiles son esas personas amables? No, son los que no son judíos. Es que se presta, ¿verdad? No, todas las demás personas que no son judíos en el mundo, a eso se le llama gentiles en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Bueno, para los gentiles también era un escándalo el mensaje de la cruz, porque para ellos era imposible y hasta ofensivo pensar como un hombre que no pudo escapar por sí mismo de la cruz no hubiera tenido ni la inteligencia ni el poder para salvarse a sí mismo y pretender todavía salvar a otros. También para ellos era un tropiezo y una locura, un escándalo. ¿Qué es esto? De un hombre crucificado salvándonos y redimiéndonos. Pero el escándalo, hermanos, más grande que la cruz contiene en su esencia, no es ninguna de estas dos cosas. Yo quiero con esto ir a empezar cerrando para pasar a la conclusión. Hermanos, el mayor escándalo de la cruz es hacer evidente a la humanidad la incapacidad que nosotros tenemos para lograr ser salvos ante Dios y reconocer que no hay nada bueno en nosotros mismos y que solamente Dios puede salvarnos sin nuestra participación en ese mérito. Ese es el mayor escándalo para el ser humano en aquel entonces y hoy todavía. El mensaje de la cruz no deja lugar para el logro o méritos personales, hermanos. La necesidad de tener que recibir la salvación de manos de un crucificado y el hecho mismo de recibirla y no ganarla es una afrenta para el amor propio y cualquier forma de autoayuda humana.
Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 1, 23 al 24, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. El legalismo no puede manejar el escándalo de la cruz, hermanos. El objetivo de la muerte de Jesús en la cruz fue decirnos esto: no puedes salvarte a ti mismo, yo moriré en tu lugar o no hay ninguna esperanza. Es un mensaje crudo, pero es un mensaje verdadero y amoroso porque es el mensaje que salva. El legalismo no salva a nadie. El legalismo no libera a nadie. No permite a nadie que viva por la fe que obra en el amor. El legalismo hace vivir en la carne, estar anclados en la carne, no ser guiados por el Espíritu Santo. Si alguien le quita el escándalo a la cruz, hermanos, le quita la gloria de la cruz. Las buenas noticias de Cristo crucificado, aún en este tiempo, sigue siendo un escándalo para muchos. Pero solamente hay un camino provisto por Dios y es a través de Cristo, hermanos. Hermanos, no nos apartemos de la cruz, que es el verdadero evangelio de Cristo. La cruz, ese es el mensaje que corta y divide lo que es el verdadero reino de Dios y lo que no lo es. La cruz corta y divide lo que es el verdadero pueblo de Dios de quienes no lo son. Hermanos, un evangelio centrado en el hombre o en su éxito o un evangelio de la prosperidad son tan dañinos porque te dicen que no debes de sufrir o aceptar la pobreza cuando tenemos a un Salvador que murió maldito y sufriendo persecución, así como los apóstoles sufrieron persecución. ¿Cómo podríamos pensar entonces que nosotros somos mejores o diferentes que ellos, afirmando que lo que hizo Cristo al morir fue lograr nuestra prosperidad financiera o nuestro éxito en nuestros proyectos que están anclados en la carne? Esto no tiene sentido, hermanos. Yo quiero preguntarte de manera amorosa para pasar al versículo 12. ¿Dónde está el escándalo de tu evangelio en tu vida diaria, hermanos? ¿Se parece más al mensaje escandaloso de la cruz o pareciera más un evangelio social suavizado donde le quitamos las demandas al evangelio? Los verdaderos maestros del evangelio como Pablo predican el mensaje de la cruz sin quitarle o diluirle el escándalo que contiene, con el propósito de seguir destronando todo esfuerzo o mérito humano en la salvación y apuntar a Cristo como el que logró todo por nosotros. Por último, hermanos, versículo 12, y con esto quiero cerrar. Dice Pablo, ojalá se mutilasen, ojalá que los perturban se mutilaran. Muchos comentaristas dicen que esta frase es la más cruda y la más fuerte que Pablo ha escrito en todas sus cartas. Parece que Pablo trae una sed de venganza y de coraje contra los falsos maestros, pero hermanos, esto no es así, porque Pablo ya ha dicho en el versículo 10 cómo van a ser juzgados. ¿Quién se va a hacer cargo del juicio de esos falsos maestros? Dios, no él. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo como un padre y como un verdadero pastor y maestro que a él le interesa tanto la verdad del evangelio y su iglesia que él desearía que estos falsos maestros fueran cortados de la comunidad, fueran sacados de la comunidad. Y de hecho Pablo está diciendo también, si ellos están insistiendo tanto en la circuncisión, que para los que no sabían es quitar el prepucio de la parte noble del hombre, Pablo está diciendo, bueno, ¿de verdad quieren hacer esto y confiar en lo que hacen? Bueno, díganles a ellos mismos que no solamente se circunciden, sino que se castren. Si eso es la confianza que ustedes van a tener en lo que hacen. Porque los Gálatas estaban muy enterados de que en Grecia, en la región norte de Galacia, había un culto pagano a la diosa de la fertilidad llamada Cibeles. Que no es un salón, ¿verdad? Aquí no. Cibeles era una diosa pagana de la fertilidad, pero nota esto, hermano.
para poder ofrecerle sacrificios, tenías que mutilarte o castrarte. No tiene sentido, ¿verdad? Déjame decirte que eso es como el evangelio de la prosperidad que te promete prosperidad económica, pero realmente lo que está haciendo es empobrecerte. Enriquecen tal vez algunos, pero tal vez tú no. Y eso es un culto pagano, hermanos. Pablo está diciendo, ¿realmente quieren irse por ese camino? Entonces hace un comentario hiperbólico, como Jesús lo hizo con sus discípulos cuando les dijo, hay de aquellos que sean de tropiezo para estos pequeños que creen en mí. ¿Qué dijo Jesús? Más les vale que se aten una piedra y se tiren al mar. Se parece mucho a lo que dijo Jesús, ¿verdad? Porque para Pablo y para la Escritura, esto es un asunto de vital importancia, hermanos. Quiero pedirles que entonces meditemos en esto y veamos la importancia que para Dios tiene el Evangelio en nuestra vida. ¿Cómo estás caminando tú, hermano? ¿Cómo estoy caminando yo? Permitamos que el mensaje escandaloso de la cruz sea el que gobierne y dirija nuestra carrera para poder llegar a la meta. Amén.